La palabra pagano se utiliza para denominar actualmente a personas cuyas inclinaciones culturales y religiosas van más allá de lo común y rompen con los estándares de la sociedad, pero que, además, se apegan a creencias normalmente ancestrales, pertenecientes a varias culturas del mundo antiguo. Los paganos también son vistos muchas veces como sinónimo de la religión Wicca, pero actualmente la realidad del paganismo, o mejor dicho, neopaganismo, es muy diferente de esta visión simplista. Las tradiciones neopaganas tienden a ser muy diferentes entre sí, mientras que la mayoría de los paganos son politeístas, es decir, que tienen varios dioses y ven la tierra como sagrada. Son los detalles lo que varía en función de las tradiciones a seguir. Esto se debe en gran parte a que los paganos no tienen una doctrina estrictamente establecida como en el cristianismo o el judaísmo. Las tradiciones paganas tienden a tener pautas generales, pero no existe un druida ortodoxo o una bruja hereje. Eso no significa, sin embargo, que no haya creencias comunes sostenidas por la mayoría de la gente en una religión pagana o ideas que definan dónde termina una tradición y dónde comienza otra. Entonces, existen muchas religiones paganas diferentes y muchas más variantes de cada una de ellas. Sin embargo, hay algunas más populares que otras, y en base a su tamaño, visibilidad o popularidad, se han hecho más conocidas en los círculos no paganos. Hoy examinaremos a algunas de estas tradiciones. Conoceremos un poco sobre sus orígenes, funcionamiento y datos interesantes que nos lleven a tener una idea más clara sobre lo que verdaderamente significa el paganismo. Yo soy el documentalista, y esto es Religiones Paganas. Wicca. La Wicca es quizás la religión pagana más conocida y probablemente la más incomprendida. Muchos wiccanos se refieren a sí mismos como brujos, lo que ha llevado a los no paganos a equiparar la magia y la brujería con la Wicca, aunque muchas otras tradiciones paganas la practican. La Wicca es conocida por adorar a un dios y una diosa. ¿Quiénes son estos dioses y diosas? Varían de una Wicca a otra. Algunos eligen dos deidades de otro panteón, como la diosa celta Brigid o el dios griego Poseidón. Otros eligen honrar a deidades que se han asociado más fuertemente con la Wicca, como el dios de los cuernos y la diosa de la triple luna. Algunos wiccanos también eligen adorar a figuras de otras religiones por su pareja de deidades, como Kali y Shiva o Jesucristo y María Magdalena. Para los wiccanos, la energía de la divinidad existe en todas las cosas y se cree que la creación se manifiesta en los elementos de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Los wiccanos no son adoradores del diablo. De hecho, la Wicca no tiene ni una sola figura que sea de la fuente de todo mal. En su lugar, el mal nace de la elección de un individuo de violar lo que se conoce como la red de Wicca. Haz lo que quieras mientras no dañe a nadie. Druidismo
El druidismo es una religión pagana que busca los mayores anhelos de la humanidad. La Orden de Bardos, Ovatos y Druidas, un grupo mundial dedicado al druidismo, define estos anhelos como el deseo de ser totalmente creativos en nuestras vidas, para estar en profunda comunión con el mundo de la naturaleza y para tener acceso a una fuente de profunda sabiduría. Por lo tanto, los tres objetivos del druidismo son la sabiduría, la creatividad y el amor. Como otras tradiciones paganas, el druidismo no tiene ningún dogma o texto sagrado. A diferencia de la Wicca, que se centra en un dios y una diosa, los druidas van desde los monoteístas a los politeístas y a aquellos que creen que la deidad es su propia naturaleza desconocida. Dadas las diferentes opiniones que se encuentran entre los druidas, ellos tienden a poner un gran énfasis en la tolerancia de la diversidad. Independientemente de cómo se defina la deidad, la naturaleza es considerada por los druidas como sagrada. La mayoría de los druidas también creen en el otro mundo, el lugar al que van las almas después de morir. Muchos, pero no todos, los druidas creen que las almas pasan algún tiempo en el otro mundo antes de reencarnar en este. Asatru. La Asatru es una tradición pagana basada en antiguas creencias nórdicas. También llamado Heathenism, los Asatru creen en el panteón nórdico que incluye a Odín, Loki, Freya y Thor, y siguen una serie de pautas conocidas como las 9 nobles virtudes. Estas virtudes son el coraje, la verdad, el honor, la fidelidad, la disciplina, la hospitalidad, la laboriosidad, la autosuficiencia y la perseverancia. La Asatru es inusual entre las religiones paganas por lo mucho que se centra en la historia. Los caminos paganos basados en el panteón y el druidismo tienen raíces en las tradiciones antiguas, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el paganismo moderno raramente tiene mucho en común con sus raíces antiguas. La Asatru, sin embargo, trabaja para ser tan similar a la antigua religión nórdica como sea posible, mientras adapta la religión a una época más civilizada. El paganismo basado en el panteón. El paganismo basado en el panteón es un término usado para las diversas tradiciones paganas que se centran en un panteón específico en lugar de un conjunto de directrices. La Asatru, dado su énfasis en el panteón nórdico, podría considerarse técnicamente como una variante del paganismo basado en el panteón. Pero las directrices y la organización dentro del paganismo lo diferencian ligeramente de muchos caminos basados en el panteón. El paganismo basado en el panteón es exactamente como lo dice. Son religiones paganas las que se centran en un panteón antiguo específico, como el panteón griego o el panteón celta, el panteón maya o el panteón inca. Estas religiones están generalmente menos definidas que las tradiciones más organizadas y comúnmente reconocidas como la Wicca y la Asatru. Paganismo ecléctico. El paganismo ecléctico es el epítome del no dogma. Esta tradición pagana es más comúnmente practicada por paganos solitarios o paganos que no pertenecen a un aquelarre o arboleda, que son dos tipos de congregaciones paganas. El paganismo ecléctico es un camino pagano que se nutre de una variedad de tradiciones. Pueden adorar a Odín y Hera, pero usan rituales celtas. También pueden observar un panteón unificado o seguir las pautas de otra tradición pagana. Pueden crear sus propios y únicos rituales y prácticas individuales. El paganismo ecléctico es difícil de definir incluso por los conocedores del paganismo, porque no hay un dogma oficial en el paganismo. Como tal, las líneas entre las tradiciones se desdibujan.
lo que hace difícil decidir quién está de un lado y del otro. No hay una doctrina establecida que diga, esto es lo que significa ser un druida. En su lugar, los paganos tienen que descubrir por sí mismos lo que significa ser wicano o ecléctico. Para frustración de los curiosos, definir las tradiciones paganas es a menudo un asunto individual y un sentimiento. Un wicano puede no tener una definición perfecta de lo que es Wicca, pero conoce su fe lo suficientemente bien como para mirar algo y decir, eso no es wicano. O sentir la energía del ritual de otra persona y saber que está mirando a un hermano wicano. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Religiones Paganas.